Muy bien, entonces el propósito que tenemos para el día de hoy, miren que el propósito ya es alto, ya no es como nuestros anteriores que era describir, ¿no? Conocer, ahora ya no. Ahora ya tenemos analizar, interpretar las características y funciones de las inmunoglobulinas. Entonces nosotros tenemos que ahora pensar un poquito más y relacionar con las pruebas inmunodiagnósticas que ustedes ya han realizado en sus talleres de práctica. Bien, esta imagen es para poder recordar un poquito sobre lo que nosotros hemos llevado, como para poder dar un pequeño resumen. Aquí podemos nosotros apreciar las dos inmunidades que hemos estudiado, la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. En su momento no las escribimos así porque a mi parecer iba a ser un poco confuso, porque íbamos a hablar de dos inmunidades celulares y dos inmunidades humorales. Entonces quizá en su momento habría sido un poquito más tedioso, pero ahora sí, ya que ustedes han aprendido a diferenciar. Cuando hablamos de inmunidad innata, recordemos que también hay una respuesta netamente celular, ¿no? Recuerden que la inmunidad innata se desencadena desde el momento en que yo entro en contacto con un antígeno extraño, desde el momento en que mis barreras anatómicas han sido deterioradas, alteradas, ¿sí? Y voy a tener muchos mecanismos para hacer frente antes de llegar a la parte netamente biológica. En primer lugar, nosotros vamos a ver que al romperse la barrera anatómica, este patógeno va a entrar en contacto, en primer lugar, antes de ello, con nuestras barreras físicas. Todo lo que podemos apreciar unos a otros, la piel, el cabello, ¿no? Todo lo que apreciamos realmente son materia de defensa para nosotros. Una vez que se burla eso, se pasa a un punto de defensa química. ¿Ya? Y como parte química ya vienen sustancias como la lisocima, por ejemplo, ¿no? Que van a ser los primeros que van a deteriorar la pared de la bacteria, ¿no? Y muchas veces van a ser suficientes como para poderlos eliminar. Y ya no necesitamos la parte biológica. Sin embargo, dependiendo de los ejemplares, del número de patógenos que ingresa, muchos van a morir con esa sustancia química, pero muchos también van a pasar. Y si hablamos de la vía oral, sustancia química, ácido clorhídrico, donde van a morir la gran mayoría, pero dependiendo de sus mecanismos de virulencia, algunos van a escapar. Y entonces hablamos entonces de la parte física, de la parte química, y luego viene la parte biológica. Y ahí es nuestro punto, ¿no? Del estudio ya biológico de la defensa de nuestro sistema. En ese estudio biológico ya vienen pues nuestras células. Y dijimos que en la inmunidad innata, las células, tanto los granulocitos, los macrófagos, los monocitos, nuestros linfocitos de la inmunidad innata, como los NK, los TNK, ¿no? Van a ser células importantísimas, no nos olvidemos de las células dendríticas, para poder hacer frente en su primer momento al patógeno. Y no debemos dejar de lado la parte humoral. Y esa parte humoral está dada por todas las moléculas que representan a la inmunidad innata. Citoquinas, sistema de complemento, interleuquinas, interferones. Exacto, ¿no? Ustedes ya irán recordando cuándo, en qué momento tocamos. Claro, para la defensa de patógenos intracelulares, claro, para la defensa de extracelulares, la participación, la cooperación. Entonces, todo ese tema ya lo hemos visto. Exactamente. Y luego pasamos al estudio celular y humoral, ¿no? En el celular ya pudimos ver un celular específico, un humoral específico. Entonces, esa parte de inmunidad celular representado principalmente por linfocitos T, ¿no? ¿Y por qué también figura el B? Porque en algún momento hay una comunicación netamente celular entre el B y el T helper en la presentación de antígeno, por eso que tiene doble participación, estimados. Y la humoral, ya sabemos que es la secreción de anticuerpos específicos. En este caso, nosotros vimos tanto la secreción de anticuerpos por los B1 y por los B2, y las diferencias que había entre estas. El día de hoy, nosotros vamos a estudiar a los anticuerpos netamente, mencionando a esos anticuerpos segregados por los linfocitos B2. ¿Ya? Por la gama más amplia. Exacto.
pedos. Entonces, ¿cómo se fabrican los anticuerpos? Tiene que haber una previa exposición. Nosotros necesitamos tener el antígeno que entre en contacto, ¿no?, con nuestro sistema. Tenemos que burlar la defensa física. Es por eso que inoculamos. Por ejemplo, cuando nosotros queremos hacer investigación, imagínense ustedes quieren hacer una investigación y probar algún antígeno, ustedes van a necesitar animales de experimentación, para eso hay que tener permisos, ¿no? Entonces, nosotros inoculamos una bacteria, tenemos que romper el tejido para que ingrese el patógeno. Entonces, ahí estamos dañando la primera defensa, que es física, que es la piel, ¿no? Ingresa el patógeno, ¿y con quién se va a encontrar? Se va a encontrar con las células dendríticas y con las moléculas, ¿cierto? Las moléculas son las primeras que van a actuar y van a reconocer la pared del patógeno, en este caso C3 del sistema de complemento, ¿no?, que ya lo hemos mencionado. Luego vendrá a tallar las células dendríticas, es un antígeno nuevo. Y luego ustedes ya saben qué hace esa célula dendrítica. Finalmente, hasta que el linfocito B haya podido ser llamado por esos T helper y comience a buscar el patógeno que ha ingresado. Cuando lo captura, lo endocita, lo procesa, lo presenta y se convierte en célula plasmática, productora de anticuerpos específicos y exclusivos para este patógeno. Un anticuerpo es diseñado para un antígeno en particular. Un anticuerpo no te sirve para todas las bacterias. Si entró salmonela, solo es para salmonela. Si entra shigella, el anticuerpo de salmonela ya no te sirve. Tienes que crear nuevos anticuerpos, ¿sí? Entonces, luego, pasado más o menos una semana, a semana y media, podemos extraer sangre de esta ratita, de este ratoncito, centrifugar, separar el suero, y aquí vamos a tener los anticuerpos que se han fabricado frente al patógeno que nosotros hemos inoculado. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Excelente. Muy bien, entonces, ¿qué diferencias encontramos sustanciales entre el linfocito B y linfocito T? ¿Cuál sería la diferencia sustancial? Recordando que este es un B2, ¿ya? Hay que especificar, y ese es un T, ¿sí? ¿Cuál sería la diferencia? ¿O qué similitud encuentran entre estas dos células? ¿Qué hacen que una función sea compartida entre las dos? Sí, adelante. ¿Alguien quiere participar en el grupo? Creo que no. Pues lo más relevante es como que la B procesa el antígeno que le va a ayudar a la excreción, a la producción del anticuerpo. Y sí o sí tiene que, dependiendo de que T sea, pero lo va a ir a presentar. Sí o sí. Claro, uno de los puntos que nosotros podemos resaltar es que uno hace procesamiento antigénico. ¿Eso qué quiere decir? Que el B ha tenido que capturar un antígeno nativo, tal cual nos ha invadido. Y esa célula es una célula realmente admirable, porque a la vez que captura con una especificidad única, también procesa y también presenta. Es la única célula que tenemos con esas características. A diferencia del linfocito T, que no puede reconocer más que antígenos fusionados en el complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que nunca va a reconocer antígenos solubles. ¿Estamos de acuerdo, chicos? En cambio, el linfocito B sí reconoce antígenos solubles, o sea que están libres. En cambio, T, siempre que estén unidos a la membrana de una célula y presentada por el complejo mayor de histocompatibilidad. Porque ese TCR sería excelente, porque capturar a los que están libres también, ¿no? ¡Wow! No puede. Solo procesados. ¿Sí? ¿Cuál sería la otra diferencia? La creación de los anticuerpos. Exacto. T no puede secretar anticuerpos, ¿pero qué secreta?
citoquinas. Citoquinas. Miren, y no dejemos de lado esas citoquinas que vienen a ser los mensajeros inmunológicos, ¿no? ¿Qué función tienen las citoquinas? Mensajeros inmunológicos, porque gracias a esas citoquinas es que se van a comunicar. Nosotros hablamos, nuestras células se comunican mediante citoquinas. Entonces, imagínense que, por ejemplo, esta B, cuando le presenta el antígeno al T, para que ésta pueda transformarse a célula plasmática, necesita que esta le dé de interleuquinas 4, por ejemplo, para que luego pase a ser una célula plasmática. ¿Sí? Muy bien. ¿Por qué hemos hecho estos puntos? Para que quede claro con respecto a nuestros temas que hemos tratado y podamos luego coger de lleno nuestros anticuerpos. ¿Recuerdan ustedes la biosíntesis de CNH tipo 1, CNH tipo 2? Sí. ¿Recuerdan dónde se llevaba a cabo esa biosíntesis? ¿En qué lugar de la célula? En el retículo endoplasmático rugoso. Exactamente. De igual manera va a ocurrir con los anticuerpos. Pero recordemos que estos anticuerpos van a tener también cadenas. No van a estar conformados por cadenas. Y vamos a tener cadenas pesadas, que son grandes, ¿no? Conformadas de muchos carbohidratos, proteínas, y vamos a tener cadenas ligeras. Y para esas cadenas ligeras y pesadas tenemos que tener precursores genéticos, ¿no? En este caso, para poder desarrollar las cadenas ligeras, va a estar comandado por el cromosoma 2. Mira, siendo una misma molécula, tienen diferentes cromosomas que son los que inducen a la formación de cada una de ellas. Cromosoma 2 para la cadena ligera, cromosoma 14 para la cadena pesada. ¿Ya? Estos genes o replicación del ADN lo vamos a encontrar directamente en el ADN mitocondrial de la célula o en el núcleo de la célula. En el ADN de la célula. De la célula. Exacto, porque de ahí va a comandar. Okay. Ahora, ¿recuerdan ustedes que cuando hablamos de CMH tipo 1 y de CMH tipo 2, incluso de CMH tipo 3, ¿qué dijimos? Que también eran impulsados por un cromosoma. Sí, el cromosoma número 6, un brazo corto. Exacto, pero era 1 para 3, para 1, para 2 y para 3. Está siendo una sola molécula, tiene prácticamente dos cromosomas que van a poder ejecutar su ensamblaje, su diseño de cadenas, o sea, es un poquito más complejo, ¿no? Por lo mismo que son más específicas. Y como les decía, pues estas van a tener que ensamblarse aquí en el retículo endoplasmático rugoso, se nos ha recordado José. Imagínense, ahí tiene que acoplarse la cadena pesada, la cadena ligera, en pares. Una vez que está completa y ensamblada, va a abandonar y va a pasar al retículo va a pasar al aparato de Golgi. ¿Recuerdan qué molécula también pasaba al aparato de Golgi? ¿1 o 2? ¿Recuerdan cuál era? Aquí fue que se rompió el puente y iba hacia este lado. El 2, porque si no tenía que tomar como propio, si no me equivoco. Ahí purificaba con el péptido procesado. En el 2 pasa de frente al gran endosoma. Entonces, en el 1 pasaba porque, ¿qué cosa ocurre en el aparato de Golgi? ¿Por qué tenían que entrar ahí? ¿Por qué? Para que termine de ensamblar. Ya, estamos muy cerca, está muy bien. ¿Saben qué es lo que sucede? Que como estas moléculas salen de un espacio muy rico en proteínas, donde no solamente, imagínense, ahorita estamos viendo anticuerpos, pero que recuerden, en este mismo momento se está ensamblando CMH1, CMH2, anticuerpos, y hay una mezcla de proteínas, imagínense, y por ahí puede ser que salga pegado un adicional. El aparato de Golgi lo que hace es retirar los excesos. Los excesos son parte de
¿no? De tal manera que en el caso de CMH tipo 1, ¿Ya? sale prácticamente, carga su péptido y abandona, ¿no es cierto? Abandona la molécula y creo que sí, a ver, si sale de ahí y abandona, creo que sí estás en lo cierto. Porque, mira, porque CMH tipo 1 tiene que cargar su péptido y tiene que abandonar esa molécula. Y ya no puede pasar por aparato de Golgi. Tienes razón, estimado José. ¿Saben por qué? Porque tiene que pasar. Porque tiene que pasar purificado el granulosomo. Exactamente. Porque miren, ese CMH tipo 2 puede cargar de repente hasta un azúcar adicional porque está saliendo de un lugar muy saturado de proteína. En cambio, CMH tipo 1 ya sale listo como una vesícula secretora para irse al exterior, porque no puede ser purificado con todo el péptido. Entonces, complejo mayor de histocompatibilidad, 2. 2, exactamente. Sí, Ya. el 2, ¿ya? En este caso también estos anticuerpos van a pasar porque estos están todavía sin unión a sus respectivos antígenos. Ellos están saliendo listos para poder ir en busca del antígeno respectivo que reconoció previamente el linfocito B. ¿Sí? Entonces aquí podemos ver, pasa aparato de Golgi, se libera mediante vesículas secretoras y por exocitosis salen al exterior de la célula. La célula no se daña en ningún momento. ¿Ya? Ahora vamos a pasar con la estructura. Aquí de todas maneras van a tener un poco de texto para que ustedes puedan repasarlo. ¿Ya? Aquí vamos a ver a la molécula. Como les había mencionado, los anticuerpos están formados en primer lugar por dos cadenas ligeras y dos cadenas pesadas. Estas de aquí son las cadenas pesadas y estas las cadenas ligeras. Ahora miren ustedes que la cadena ligera del anticuerpo está fusionado a la cadena pesada mediante puentes disulfuro, que son estos de color negro. ¿Cómo puentes? Puentes disulfuro. ¿Y? Disulfuro, ¿ya? Ahora, entre la cadena pesada y la otra cadena pesada también tiene doble puente disulfuro. ¿Para qué sirven estos puentes? Estos puentes le van a dar la habilidad para poder tener esa función de apertura, ¿no? En el sentido de que de pronto tenemos antígenos dispersos y los brazos de estos dos anticuerpos tendrán que abrirse más o cerrar, como una especie de puerta y cerradura, ¿no? Como si fueran bisagras en otro aspecto, ¿no? Entonces, miren estos dos bracitos que ustedes ven aquí y esta zona que ustedes están observando y estoy señalando son las zonas de interacción con el antígeno, ¿no? Estas zonas van a coger al antígeno de tal manera que estos brazos pueden abrirse o cerrarse dependiendo de la distancia de los antígenos donde se encuentran. ¿Ya? Para eso sirven esos puentes de disulfuro. Ahora miren ustedes, vamos a reconocer ahora una zona variable y vamos a reconocer una zona constante. ¿Qué es ese sonido? La alarma de incendios. ¿Un simulacro? No sé. No, no, impresionante. O me va a mandar un correo. Porque está saliendo. ¿Qué salió? Es la alarma de incendios. ¿En serio? Sí, mira, Ah, salió. sí. La alarma de incendios. Pero no, ¿El simulacro? Luis, Estábamos saliendo, pero no que yo voy a hacer los 4 carboncitos allá en el suelo. Ya bien, entonces vamos a reconocer ahora, después de haber visto las cadenas ligeras, las cadenas pesadas, vamos a ver la región Luis, variable. disculpe, una consulta, se le escucha muy con ruidos. Lo que pasa es que se ha activado una alarma y pues no podemos hacer nada al respecto, estimados, mil disculpas. Seguro que ya lo van a parar en
Me imagino que ya estarán en ese trabajo. Ya, entonces, la región variable es esta zona que está en tono naranja y está conformado por la cadena ligera y la cadena pesada, ¿sí? ¿Ven? Pero solo esta zona es la región variable. ¿Ustedes recuerdan la hendidura peptídica? Sí. ¿Recuerdan que le llamábamos la región polimórfica? Es similar. Le decimos región variable o también puede ser una región polimórfica. ¿Por qué? Porque el antígeno que va a capturar entre uno y otro anticuerpo segregado no va a ser igual. Cuando reconocen un antígeno de salmonela, tienen una forma para poder capturarlo, ¿verdad? Siempre un antígeno de hepatitis B es otra forma, y así sucesivamente. Así que esta zona va a variar entre un anticuerpo y otro. Pero la zona o la región constante, que es el resto, siempre va a permanecer igual, con la misma secuencia de carbohidratos, y lo que va a variar es esta parte que es la zona proteica, ¿no? Porque esta es rica en proteína, y esta es la secuencia que va a cambiar entre un anticuerpo y otro, ¿sí? Aquí podemos ver, quizá con otro tono, ¿cómo se llaman estas? Cadena ligera. Exacto. Y estas, cadenas pesadas. Esa zona que son informan por el cromosoma 14, ¿no? 14. Y el otro es cromosoma 2. Okay. Ajá. Ustedes pueden ver aquí que la zona variable o la región variable, miren aquí para que puedan distinguir, es una porción de la cadena ligera y una porción de la cadena pesada, ¿no? Esta zona de aquí tiene un nombre que se le conoce como la región de unión al antígeno, y que ustedes en los libros van a encontrar en terminología de la lengua inglesa que dice FAB, ¿no? FAB. Ajá, F-A-B. Ajá. Región de la zona de unión al antígeno. Ok. Entonces, cuando hablamos cuál es la región de unión al antígeno, ustedes van a decir que es la región FAB. Esa vendrían a ser estas zonas. Estas, ¿no? Que son las de unión al antígeno. Ahora, en la cadena pesada y en las que son constantes, esta región que ustedes ven aquí, esa se conoce como la región FC. Es la región o la fracción cristalizada. ¿Ya? ¿Por qué le decimos la zona o región cristalizable a esta zona? Porque esta zona es la responsable de la función efectora. Si ustedes ven el anticuerpo y yo les digo señale, la zona efectora del anticuerpo es la zona de la fracción cristalizable. ¿Por qué? Porque este atrapa los antígenos, pero lleva todo el mensaje a esta zona. ¿Por qué? Porque recuerden que esta zona es la que activa. Imagínense que queda un anticuerpo opsonizado, perdón, una bacteria opsonizada por anticuerpos. ¿Cuál va a ser su fin? El anticuerpo no va a poder matarla. Y presentarlo para poder. Claro. Una vez que esté atrapado su antígeno, quedan varios caminos. Que se fusione a la membrana de varias células que tienen receptores, y lo más práctico es que vaya el sistema de complemento y se acople a esta zona efectora, y desde ahí comande el aniquilamiento del patógeno que está aquí. Eso que les decía en la mañana a los chicos del primer grupo, que bueno, se me vino a la mente como para que me pudieran comprender, y creo que me entendieron. Es como que el anticuerpo fuera el que sentencia en Perú, ¿no? En Perú los delincuentes avesados son sentenciados a cadena perpetua, que están tras las rejas, pero van a vivir todo el tiempo.
hasta que se mueran, bueno, por su cuenta. Claro. Pero si vamos a otros países como Estados Unidos, por ejemplo, el delincuente besado tiene pena de muerte. Ciertamente los capturan y luego sus días están contados y va a la siguiente. Entonces, esa de sentencia vendría a ser el anticuerpo que lo captura, ¿verdad? Ok. Y la silla eléctrica, el sistema de complemento, ¿no? Que complementa la sanción para ese motivo. Claro, porque ese puede unir de fagocito, que lo fagocite, como si fuese a un polimorfo nuclear y hacer también algo al parásito, si es pequeño, neurotoxicidad. Claro, también si es que También, de sí, la también. Entonces, hay varios destinos, ¿no? Para los anticuerpos en el momento que han capturado su antígeno. Y eso lo vamos a ir describiendo también. Pero lo que ahora quiero que sepan es quien comanda la ejecución es esta zona. Cadena pesada. ¿Ya? Es la fracción FC de la cadena Eso. pesada. Ahora veamos los dominios. Aquí sigue. Los dominios de una inmunoglobulina van a ser muy importantes en razón a, por ejemplo, si van a ser capaces de activar el sistema de complemento o no. En este caso, miren, los que están en naranja, ¿cómo se llaman estas zonas? La región variable. Variable, exacto. Muy bien, la región variable. Y miren, vamos a ver los dominios. La cadena ligera, cada segmento que ustedes ven es un dominio. ¿Sí? Entonces, la cadena ligera tiene un dominio variable y un dominio constante. La cadena pesada tiene un dominio variable, 1, 2, 3 constantes. Y la H no significa nada. Estas, Como para zona 1, sí, zona 2 y zona 3 será, sí, ¿no? sí sirve, ¿vale? Sí. Estas zonas que ustedes ven, CH1, CH2, CH3, vienen a ser los bloques de carbohidratos que poseen. Esa es la cadena. Y tienen 3, por eso dominios ricos en grupos carboxilo. Ok, ¿Sí? Excelente. En el naranja dijiste que es dominio variable. Sí. Este es dominio variable, que es el grupo amino, ya que a raíz que nos pregunta José. Este es grupo amino y este es grupo carboxilo. O sea, tiene un dominio variable y un dominio constante. Y en el caso de la cadena pesada, tiene un dominio variable y tiene, en este caso, 3 dominios constantes. En este caso, el ejemplo es una inmunoglobulina G. ¿Ya? Es una inmunoglobulina G. Ok. Porque si sería M o sería inmunoglobulina E, ustedes ahora que ven más adelante la imagen, quiero que vean cuál es la diferencia. ¿Ya? Ahí está claro. ¿Sí? Sí, este sí. ¿Y a dónde se une el sistema de complemento? ¿A qué parte del grupo carboxilo? ¿Dónde tiene su receptor? En CH2. ¿No es CH3? No, es aquí. Aquí justo tiene su unión. Porque todo esto de aquí Ajá. es la fracción FC. Pero como está CH2, ok, ya. Entonces va a venir el sistema de complemento y aquí va a encontrar un receptor. Pero ¿cuándo se va a activar? Cuando esto esté lleno, cuando esté con antígenos. Antes no. Basta que haya, por eso, complejos inmunes. Cuando hablamos de complejos inmunes, nos estamos refiriendo a la unión de antígeno-anticuerpo. Ocurre esa unión antígeno-anticuerpo y se activa el sistema de complemento. ¿Quién lo activa? Esta molécula unida a su antígeno. ¿Y dónde se va a ubicar el sistema de complemento? Aquí, en CH2. Y de ahí comanda la muerte del patógeno que ha capturado. Muy bien. Ahora vamos a ver los tipos de inmunoglobulinas. Entonces ahí quiero que observen, ¿no? Miren, los tipos de inmunoglobulinas son 5 tipos y quiero que detecten la diferencia. A ver.
Esa es una. También la M y la E ya no tienen puente. Y también en la M y en la E, Su puente de una sola enlace. está en la parte de eje C. Exactamente, y los sustanciales que ustedes pueden ver, que la cadena pesada es mucho más grande, Una dije M. más pesada, ¿no? En realidad, porque miren, tiene un dominio variable, tiene 4 constantes, y eso ocurre también con la eje. Y exactamente están también en sus puentes de sulfuro. Este tiene doble, miren. Aquí hay uno y aquí hay otro. ¿Verdad? Ah, pero está bien así. Sí. Y miren en el M, está acá abajo, no está Está arriba. abajo. Bueno, miren el A, Solo tiene uno. miren el B y el G. Es que si lo tiene dos. Engaña, elige M y elige, hay que verlo bien. Entonces, nosotros vamos a poder ver estas características y dependiendo de ello, van a ser capaces de activar el sistema de complemento o no. Entonces, ¿quiénes activan el sistema de complemento? Va a activar G, M, A, esta no, y esta. Al sistema de complemento, ajá, esta, y bueno, esta que no sabemos, pues es su historial, ¿no? Pero la E no va a ser capaz de activar el sistema de complemento. No puede. ¿Ya? Entonces, vamos a describir un poquito cada una de ellas, ¿ya? Entonces, podemos observar que en el caso de la inmunoglobulina A, se va a presentar 2 subtipos de inmunoglobulina A. Vamos a tener una A1 y una A2. La A1 es la convencional, la que nosotros vemos ahí, que es la monómera, ¿ya? Pero hay una dímera, nos dice, ¿ya? Entonces, como dicen, son dímeros, podemos verlo aquí, esta, ¿no? Entonces, ¿qué tiene? 2, ¿no? 1, 2 inmunoglobulinas unidas por un componente secretor y una cadena J que afirma esa unión. ¿No? Ah, son 2. 2, así viajan. Entonces, esta puede atrapar ¿cuántos antígenos? No, hay que multiplicarlo. 1, 2, 3, 4. 4. Entonces, la valencia de un anticuerpo es el número de antígenos que puede atrapar. ¿Cuál sería la valencia de un anticuerpo secretor de tipo A? La valencia sería 4. Pero el tipo A, 2 podímeros. Exacto, del tipo A2 podímero. Pero si es del monómero, la valencia sería 2. Ah, y eso se llama valencia, ¿no? Valencia. La valencia de un anticuerpo. Ahora, ¿qué función tiene esta inmunoglobulina? Esta cumple una función primordial en nuestra salud, estimados. La inmunoglobulina A está en todas las mucosas de nuestro organismo. Principalmente cavidad oral, vía respiratoria, no todo lo que es el sistema gastrointestinal, vagina, uretra, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Pues estas inmunoglobulinas, obviamente, ¿cuál de ellas? Preguntaríamos, ¿no? ¿Cuál de ellas? La dímera. Ahí la manos. Esa es la que está estratégicamente en zonas donde nos tiene que proteger más. Imagínense, nosotros inhalamos, nosotros al hablar estamos aspirando muchas partículas y generalmente esta inmunoglobulina A nos defiende de patógenos que ingresan por vía oral, principalmente virus. Ustedes lo han visto de pronto, alguna vez o no les ha pasado, que de pronto están con compañeros que están estornudando y están con su influenza así bárbaro. Y pues ustedes están con temor de haberse infectado de pronto porque no tenían la mascarilla a la mano. Pero pasaron los días y no pasó nada. No se enfermaron y dijeron, ay, qué bueno, me libré. Pero no es tanto así, sino que nuestro sistema inmune de mucosas esté en óptimas condiciones. Y eso ustedes lo van a poder evidenciar. ¿Quiénes son los que más se van a enfermar con respecto a virus? Van a ser personas que alteran el componente de inmunidad de mucosa. Y ahí están los que fuman, los que beben, ¿no?
porque las personas que beben y ingieren alcohol, todo el sistema inmunológico del mucoso está alterado, principalmente de la cavidad oral y respiratoria, y si fuman, peor aún. ¿Ya? Otro punto que va a ser de que nuestras mismas células y sustancias químicas que están a nivel de todo lo que es la cavidad oral no funcionen adecuadamente. Entonces hay más riesgo, ¿no? ¿Ya? Entonces, acá vamos a ver algo muy importante cuando dice actividad biológica. Ya sabemos cuál es su función, ¿ok? Inmunidad de mucosas, perfecto. Pero ¿cuál es su actividad biológica? ¿Cómo trabaja esta inmunoglobulina A? Entonces ya hemos dicho que va a trabajar de dos maneras. Una, defendiendo las mucosas con el primero, y otra que va a viajar por sangre, ¿no? Que está en la forma monómero, ¿sí? Y nos dice que su función principal es la inmunidad de mucosas. Ahora, esta C que ustedes observan aquí nos está refiriendo al sistema de complemento, ¿no? Esta M que observan nos dice que si tiene la función de neutralizar patógenos. Aquí nos dice fagocitos y nos hace mención si estas inmunoglobulinas pueden encontrar un receptor en los fagocitos. Igual si encuentran receptores en los NK y si encuentran receptores en los mastocitos. Entonces, con respecto a la inmunoglobulina, nos dice que sí activa el sistema de complemento, que son expertos en neutralizar, porque ya saben dónde se encuentran, y que tienen receptores a nivel de los fagocitos, ¿no? Hay muchos científicos que nos narran historias muy divertidas de los fagocitos, ¿no? Nos mencionan que cuando los fagocitos, porque han hecho experimentos, ven a bacilos, bacterias, etcétera, o levaduras desnudas en el sentido de que no están cubiertos por anticuerpos, son muy flojos para fagocitar. No quieren. Y había uno que mencionaba y decía, ¿no? Que es como cuando nosotros llegamos a casa y queremos comer algo rico, ¿no? Y de pronto nos dicen, pues no ha habido muchos recursos y pues sírvete tus lentejas con arroz. Y entonces se nos ve el hambre, ¿no? Y decimos, ay, me voy a comprar algo en la calle. Entonces los macrófagos saben que van a perder mucha energía persiguiendo a los patógenos, yendo detrás de ellos, no quieren. Pero cuando los ven cubiertos por anticuerpos, o sea, sonizados, se mueren por ir y mostrar su receptor y unirse. ¿Por qué? Porque solamente van a endocitar y esto, ¿no? Entonces, los anticuerpos, que van a estar en realidad uniéndose a la membrana, son generalmente después que han capturado su antígeno. No sé si me dejo entender. ¿Sí? Que no se pueden unir si están libres. Tienen que unirse ya cuando tienen algún antígeno en la zona variable. Exactamente. Como yo tengo un anticuerpo, ¿no? El anticuerpo va en busca de su antígeno y lo atrapa, ¿cierto? Entonces ahí tengo el anticuerpo que ya está atrapado. El macrófago lo ve y ¡wow! ¡Qué rico! ¿No? Entonces se acerca, solamente se une, porque ahí tiene un receptor que debe encajar. Y entonces luego simplemente lo va a endocitar, lo va a procesar y lo va a presentar. ¿Eh? Entonces es mucho más rápido. Entonces solamente mencionarles que estos receptores de membrana van a estar listos para poder esperar que los anticuerpos unidos a sus antígenos se puedan fusionar a ellos. ¿Sí? ¿Sí, chicos? Sí, porque ya está el complejo inmune. Exacto, el complejo. ¿Ya? Entonces por eso dice acá que la inmunoglobulina sí puede hacer ese trabajo. No encuentra receptores en NK, tampoco en mastocitos. La inmunoglobulina D es un monómero. Bien desconocido. Desconocido y que lo que sabemos es que lo encontramos en donde, en la membrana de los linfocitos B vírgenes. ¿No? Ahora, la inmunoglobulina E, que es la más grande, ¿no? Es un monómero. La respuesta primordial es a parásitos. Pero también hay que recordar que también frente a alergenos, ¿no? Algunos componentes que causan alergia van a hacer que se estimule la secreción de mucha inmunoglobulina E. ¿Ya? Ahora, recordar que
para que se produzca inmunoglobulina E, obviamente el linfocito B ha tenido que reconocer un parásito en particular. Ha tenido que segregar esta inmunoglobulina E y luego esta, una vez que sale el torrente sanguíneo, va a ir en busca ¿de qué? Del parásito, o de lo contrario, va a ir en busca de sus receptores. Y aquí podemos ver, miren, la inmunoglobulina E no puede activar el sistema de complemento, espero que recuerden en el examen. No puede neutralizar, no tiene receptores en fagocitos, no tiene receptores en MK, pero sí en mastocitos y eosinófilos. ¿Ya? Sí en mastocitos y eosinófilos. Es por ello que una vez que ese eosinófilo se llena de esos anticuerpos, ya puede reconocer. Mira, ocurre lo opuesto al macrófago. Espero que me deje entender. Por ejemplo, yo tengo aquí un eosinófilo, ¿no? Tiene dos, ¿no? Dos núcleos y sus gránulos. ¿Sí? Entonces, este eosinófilo va a tener receptores, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Para la inmunoglobulina E. En este caso, necesitamos que la inmunoglobulina E se una sin antígeno. Aquí sí va de frente. Exacto. ¿Por qué? Porque una vez que esta tiene ya el acoplamiento de la inmunoglobulina E, va a poder capturar al parásito. Y una vez que captura, va a mandar la señal efectora y los gránulos van a salir. En cambio, en el macrófago no ocurre eso. En el macrófago tiene que encajar con su antígeno. ¿Para qué? Para que se endosine. ¿Ya? Entonces, ese es el punto de esta inmunoglobulina E. Con respecto a inmunoglobulina G, lo que tenemos que mencionar, ¿no? Que tiene 4 subtipos. Imagínense, tenemos 4 subtipos que es 1, 2, 3 y 4. Ahora, ¿qué diferencia hay entre ellos? En realidad, el punto clave es que solo 2 pueden activar el sistema de complemento. 1 y 2. No puede activar ni 3 ni 4. ¿Ya? Y vamos a investigar por qué será. Eso les voy a dejar de tareita y espero que la próxima semana podamos discutirlo. Todas se presentan como monómeros, ¿ya? Y nos dice que representa una respuesta secundaria a patógenos. Una respuesta secundaria a patógenos. Y de paso, nos confieren inmunidad neonatal. ¿Qué quiere decir? Que la inmunoglobulina G es la única que puede pasar barrera placentaria y proteger al bebé durante sus primeros meses de vida. ¿Pero por qué? ¿Por qué no puede pasar las otras inmunoglobulinas? ¿No? Eso vamos a buscar también. Son 2 preguntas que estamos gestionando, ¿ya? Si no me las responden, igual en el examen va a venir. Entonces, estamos con esta, y nos dice respuesta secundaria. ¿Por qué? Porque cuando un patógeno entra en contacto con el linfocito B y lo reconoce, el linfocito B genera la producción de una inmunoglobulina que puede frenar a esos patógenos lo más rápido posible. Y esa es la inmunoglobulina M. ¿Por qué? ¿Cómo se presenta, dice? Pentámero. Entonces, ¿cuántos antígenos? ¿Cuál es la valencia de esa inmunoglobulina M? 20. Por 10. Por 10. 10. 10. 10 es la valencia de la inmunoglobulina M. ¿Ya? Entonces, díganme ustedes, ¿hay razón o no para que salga primero? Sí. Sí. Entonces, esa es la que sale primero. Pero, en el momento que va reconociendo el antígeno de una manera muy minuciosa el linfocito B, hace un cambio de isotipo. Y luego secreta una altamente específica, que es la IgG. Y es la que va a rondar tu sistema alrededor de 21 días, que va a estar circulando hasta cuando ha pasado ya tu proceso infeccioso. Y es la que va a exterminar todo lo que queda de ese patógeno. Pero ya es altamente específica. ¿Sí? Entonces, ¿quién sale primero? IgM. Y puede haber cambio
de isotipo. Se puede pasar a, puede pasar a E, dependiendo del patógeno. De repente es un virus, ¿qué necesitamos más? IgA. De repente es un parásito, ¿qué necesitamos? Pues va a haber un cambio. ¿Y quién genera ese cambio? El CD40, no se olviden. CD40L por parte del linfocito T helper 2 y CD40 por parte del linfocito B. Es el que lleve el mensaje para que haga el cambio de isotipo. ¿Ya? Y aquí podemos ver, activan el sistema de complemento las dos, neutralizan, Más IgG. exacto, tiene receptores en fagocitos, es el único que va a tener receptor en los NK, y en los mastocitos también se ubica el IgG. Por eso es también. Exacto. ¿Ya? Muy bien. Aquí solamente para que recuerden que IgM es pentámera y monómera a la vez, pero no nos dice el cuadro que era monómera. Pero nosotros podemos sacar la conclusión, después de haber estudiado ya la unidad 1 y 2, que también encontramos una IgM como monómera. ¿Dónde? Anclado en la membrana de los linfocitos B. ¿Recuerdan? El BCR. ¿Qué cosa lleva una inmunoglobulina M monómera? Cuando está maduro. Exacto, cuando está maduro y cuando también es virgen, porque lleva dos, IgD e IgM. Ajá, sí, cierto, y por ahí IgD se desprende, sí, cierto. Y vamos a verla como pentámera ya circulando por el tejido sanguíneo. Claro, porque Y ya hemos dicho que esta representa nuestra primo-infección. Imaginemos que ustedes quieren hacer un estudio de investigación en todos los estudiantes de tecnología médica. ¿No? Ustedes han visto, y pues, yo por ejemplo, que los veo salir y de la esquina desaparecen, no saben a dónde. Entonces, yo digo, wow, de repente yo quiero hacer una investigación y bueno, los chicos, bueno, se embriagan, dónde terminarán, no sé. Entonces, yo quisiera estudiar de pronto, con respecto de repente a ver a un virus que no sea chiveco, ¿no? Yo, a HTLV, ¿no? El virus linfotrófico humano, ¿no? Que es su primo hermano del HIV. Entonces, quisiera saber si están infectados porque no hay síntomas, ¿verdad? Entonces, quisiera ver si están infectados, ¿ok? Voy a tomar la muestra de sangre a toditos los chicos de tecnología, bien, chicas y chicos. Entonces, voy a hacer mis corridas, ¿no? ¿Qué tipo de inmunoglobulina va a aparecer primero después que entró en contacto con ese virus? Va a aparecer IgM. Y después de IgM, obviamente secretará, ¿qué cosa? ¿Es virus? Virus. IgA. IgA. Y después de IgA, IgE sí puede ser parásito. pero sí sigue siendo virus. Dímela. IgA. ¿Ya? 2. Después de eso, El IgG porque es el más IgG. específico. Claro, muy bien, el IgG. Entonces, ¿qué va a suceder? De pronto ya me infecté, ya pasó mi tiempo de IgM, pasó mi tiempo de IgA, y finalmente las pruebas de inmunodiagnóstico están diseñadas a capturar IgG. Por razón. Entonces, ¿qué cosa? Yo de repente quiero hacerlo por un ELISA. Ya, si yo quiero capturar anticuerpos, entonces en mis pocillos de ELISA deben estar los antígenos virales, ¿verdad? Para capturar esos anticuerpos de tipo IgG. Entonces yo comienzo a hacer mis pruebas, tengo mis pocillos, en la base están los antígenos virales, agrego el suero del paciente y si tiene, van a unirse esos antígenos del pocillo. Y luego utilizaré los sustratos, los conjugados para develar y ver con el lector de ELISA, pues si pinta o no pinta, ¿verdad? Y tendré que sacar sus títulos positivos, negativos, débil, etc., ¿no? Y haré mi estudio y puedo presentar un estudio muy interesante. A pesar de que es solamente un descriptivo, me está dando una información muy valiosa. ¿Sí? Porque no hay nada. Bastante simple, pero muy interesante. Y ustedes pueden ver que el anticuerpo que vamos a reconocer entonces es un IgG. Ahora, con la parte de la que es la inmunoglobulina, pues no nos olvidemos de esa libera, ¿no? De esa libera. Muy bien, aquí ya como un repasito, ¿no? Y necesitamos que participen. Entonces,
Aquí tenemos a los fagocitos. ¿Qué inmunoglobulinas se van a unir a su membrana? ¿Qué inmunoglobulinas, estimados, que están ahí en la plataforma virtual? ¿Qué inmunoglobulinas se van a unir a los fagocitos? El IgA y el IgG. Ah, muy bien, ya, excelente. IgA e IgG se van a unir a los fagocitos. ¿Y cuál es el efecto del fagocito, Giancarlos? ¿Qué va a ocurrir luego? Se une al receptor. No, el anticuerpo se une al fagocito y eso produce que lo endocita al antígeno. Excelente, muy bien, lo endocita. Ese es el efecto. Muy bien, lo endocita. ¿Ya? Nosotros vamos a tomar la participación de Giancarlo, José, para poder anotar sus puntos, ¿ya? Con respecto a los linfocitos B, ¿qué inmunoglobulinas se fusionan a su membrana? IgM, muy bien, ¿qué más? IgD, muy bien, claro, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Uno más? ¿Qué pasa con un linfocito B de memoria? ¿Qué lleva? ¿Qué inmunoglobulina? Chicos, ¿perdón? ¿Y lo escucho? La de memoria lleva IgM. IgM. No, perdón, IgG. Me había confundido. Está muy bien, Rocío, ¿no? Ya, es IgG, excelente. Ya, entonces todos ellos, ¿y cuál es el efecto? La creación de anticuerpos. Ah, y ok, ese es después, pero una vez que ha capturado sus antígenos, ¿cuál es el efecto? Va en Endocitar. Endocitosis. endocitosis, exacto, lo mismo que hace el fagocito, endocitosis, ¿ya? Endocitosis. En el caso de mastocitos y eosinófilos, ¿qué inmunoglobulinas se unen a ellas? IgE y IgG, muy bien. ¿Cuál es el efecto? Matar. Claro, porque ellos van a explotar ahí a la... Bueno, en cierta forma. Sí, van a- Pero ¿cuál es el efecto, estimada? ¿Cuál es el efecto? Sí saben, vamos chicos. A ver, los mastocitos, los eosinófilos, hemos dicho que tienen, se unen sus IgE sin antígenos. Ajá, ¿Para qué? para liberar. Para que puedan capturar a los antígenos parasitarios. ¿Y luego qué ocurre? ¿Cuál es el efecto? Liberar los antígenos, lo que tiene interno. Claro, entonces ahí viene la exocitosis de los gránulos. Exocitosis. Ajá, exocitosis, ¿ya? Natural killer. Se había uno. ¿Qué tiene el natural killer? IgG. IgG. ¿Cuál es el efecto? Exocitosis, claro, porque vamos a tener la liberación de gránulos de perforina, de grancina. Y el efecto final es la citólisis de la célula infectada. Solamente para recordarles que SNK no puede reconocer antígenos solubles con el IgG. ¿Me dejo entender, chicos? Ya. Esta reconoce, cuando una célula, eso sí no les he explicado, pero cuando una célula, miren, cuando una célula está infectada, cualquiera que sea, y tiene virus dentro, ¿ya? Dependiendo del tipo de virus que tenga, porque hay virus muy astutos, muy astutos, como por ejemplo citomegalovirus, herpes virus,
el virus del Epstein-Barr, son muy astutos. ¿Qué hacen? Esos virus se acoplan al material genético del individuo y de ahí comandan todo el ensamblaje proteico. Entonces, ¿qué anulan? Anulan la secreción de CMH tipo 1. Ya no hay, de tal manera que nuestra célula está desnuda, no tiene este CMH1 y ahora, ¿cómo va a presentar al test citotóxico? Ha volado nuestra defensa. Pero lo que no sabe este virus es que todas nuestras células tienen un mecanismo innato para defenderse y comienzan, como esto va a pasar por este fagosoma y se va a cortar a péptidos, entonces mis células muy astutas, esos pequeños péptidos, los sacan por exocitosis en su membrana. Ahí aparecen. ¿Y quién creen que va a reconocer ese antígeno que aparece aquí? El NK, ¿no? Que va a tener ahí su inmunoglobulina G, ¿no? Y con eso va a atrapar estos antígenos, va a reconocer que son extraños y va a exocitar y las va a matar. ¿Ves? Entonces, nuestro sistema está diseñado a una perfección increíble, y lo que no sabemos es mucho, ¿no? Imagínense, cada vez que vamos descubriendo algo, nos impresionamos más, y detrás de esto hay muchísimo más. Y ya depende de ustedes que puedan seguir investigando, que puedan seguir haciendo crecer esos conocimientos. Ustedes pueden tener una especialidad de inmunología del cáncer, por ejemplo. Muy, muy interesante. Trabajar en laboratorios de alto renombre. Ustedes pueden alcanzar todo lo que quieran. Va a depender de ustedes nada más. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ya han visto SNK, entonces nunca va a reconocer antígenos solubles, siempre adosados a la membrana de la célula. Y aquí pueden ver, miren, ahí está el macrófago y hemos dicho que él feliz mientras el antígeno esté opsonizado. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Menciónenme qué tipo de anticuerpo es este. En primer lugar, hay que reconocer qué tipo de célula es. ¿Qué célula es? Un fagocito, un macrófago. Ahora hay que recordar qué tipos de inmunoglobulinas pueden unirse a su membrana. IgM, IG, M, IG. Hemos dicho IgA e IgG. G. Ajá. Entonces, ¿cómo ven a este antígeno? ¿Qué les parece que es? ¿Un bacilo? ¿Un coco? ¿Un virus? Por su morfología tridimensional que tiene, miren, es un virus. Entonces, ¿qué tipo de inmunoglobulina es? IgG. IgA. IgA, exacto. Muy bien, es IgA. ¿Ya? Y cuando vean su examen, No. miren bien. No. Miren bien, por favorcito. No. Funciones biológicas. Acá también necesito participación. Nos dice que está vinculado al sistema de complemento. ¿Por qué? Porque todo inmunocomplejo activa al sistema de complemento, excepto los inmunocomplejos generados por ¿qué tipo de inmunoglobulina? IgG. IgG1 y 2, para ser específico. Ya, son los que activan. Ajá, entonces los 3 y 4, Ajá. no. ¿Qué otra? ¿Qué otra más? ¿Qué otro inmunocomplejo no va a activar el sistema de complemento? IG. IgG. Muy bien. ¿Ya? IG. ¿Quiénes realizan neutralización? ¿Qué inmunoglobulinas? Vamos. ¿Mm? El IgD, claro, porque desconocemos, ¿no? ¿Quiénes no realizan neutralización? ¿A quiénes no realizan? IgG. Otra vez. Exacto, las demás, todas. Todas. Ya hemos hablado de los receptores para fagocitos.
¿Quiénes hacen opsonización? Todas, ¿sí? Excepto IgD, que no conocemos. ¿Quiénes son las que realizan la citólisis dependiente de anticuerpos? Exacto. Inflamación viene por parte principalmente de la degranulación de mastocitos, serotonina, prostaglandinas, activan a todo el bloque de granulocitos. Inmunidad de mucosas, IgA, IgA. ¿Cuál de ellas? dímelo. Dímelo. Inmunidad prenatal, IgG, IgG. Muy bien. Entonces, esas son las funciones más importantes. Ahora solo para mostrarles una idea, ¿no? Este es un bacilo, ¿no? Y las bacterias, dependiendo de cada género, vamos a tener la virulencia. Algunas son más virulentas, algunas son menos virulentas. Hay bacterias como esta, por ejemplo, que no solamente es un bacilo, sino que tiene armamento como filis, fimbrias, flagelos, ¿no? Y cada una de esas partes se convierte en su sistema de virulencia, porque con el flagelo puede viajar y ascender a zonas mucho más rápidas, desplazarse. Con las fibras pueden volver nuestras células epiteliales y hacer una infección mucho más firme, y así sucesivamente. Esta es una salmonela. De tal manera que esta salmonela tiene filis, tiene flagelo y tiene pues todo el cuerpo encima. Entonces, cuando nuestro linfocito B viene para atraparlo, recuerden, el linfocito B, si ustedes ven esa bacteria, es grande. Nuestro linfocito B más o menos va a llegar por aquí y va a sacar un bracito de anticuerpo, un bracito que, así como ustedes están viendo aquí, va a coger solamente un determinante antigénico. O sea que puede capturar la pared del cuerpo y va a reconocer los lipopolisacáridos de su estructura, de su pared de la bacteria. Y ese linfocito B va a formar clonas y va a fabricar anticuerpos para la pared de la bacteria. Otro va a reconocer el flagelo. Otro va a reconocer los pilis, de tal manera que vamos a tener un linfocito B para cada determinante antigénico del patógeno. Eso hace de que nuestro sistema inmune, con respecto a lo humoral, sea muy diverso. el repertorio. Exacto, el repertorio, exactamente, muy diverso, y a esto le llamamos la conformación de anticuerpos policlonales, porque vienen de diferentes clonas y se mezclan entre sí. ¿Sí? Entonces, si nos saca, por ejemplo, nosotros una muestra de sangre y separamos nuestros sueros, nosotros tenemos anticuerpos policlonales, porque ¿cuántas vacunas hemos recibido? ¿Cuántas enfermedades nos ha dado? Así que hay una mezcla de todo un poquito, policlonal, ¿verdad? Nada específico, o sí, nada. Entonces, ¿qué sucede? Que lo que quiero que ustedes vean es de que no es sencillo, no es así de fácil que capture una bacteria y ya sale el anticuerpo. Para una bacteria podemos tener clonas diferentes. Y cada antígeno que se expresa se conoce como epítopo o determinante antigénico, y que va a ser reconocido por un linfocito B en particular. Es por ello que luego, para hacer diagnósticos, yo quiero saber si están infectados de salmonela, ¿qué anticuerpos buscaría yo? O sea, ¿qué anticuerpos comenzaría a buscar en el suero del paciente? ¿El flagelar, el del pili o el del cuerpo? ¿Qué anticuerpos buscarían ustedes? A ver, yo les pregunto, a una persona, ¿a ustedes le reconocen por las manos, por los pies, o le reconocen por el rostro? Entonces, ahí lo primordial es el cuerpo de la bacteria. Entonces, hay muchas pruebas, desde las más simples hasta las más complejas, donde nos buscan el antígeno de la pared, ¿no? Ahora, encontrar los antígenos de flagelos, por ejemplo, también a veces se combinan. Ustedes van a hacer una práctica que se llaman aglutinaciones febriles. Y ahí recuerden este punto.
Ahí van a ver ustedes un antígeno. El cuerpo se conoce como el antígeno O. El flagelo se conoce como antígeno H. Ahí donde ve si es TIFI o paratifis. Exactamente, exactamente. Y sí que hicimos la prueba, pero ese no lo explicaron. Ahí hicieron. Sí, ya no lo explicaron así. Ah, excelente. Si han hecho la pruebita, entonces vamos a poder profundizar. Ajá, ¿Qué sucede? Por ejemplo, ese antígeno que dice típico O, ajá. ¿de dónde se ha sacado? De la pared, de salmonella. Son ricos en lipopolisacáridos. Ya. Y entonces, cuando se enfrenta con el suero del paciente, si el paciente está enfermo, ha desarrollado anticuerpos. ¿Pero de qué tipo? ¿Qué tipo de anticuerpo reconoce la pared del patógeno? Ay, No dijo que lo... Claro, el cuerpo es el antígeno. Pero ¿qué inmunoglobulina reconoce a ese antígeno O a la pared? G. Pues es G o puede ser A. Es bacteria. Bacteria en el virus. IgM, claro. Entonces, cuando ustedes ven un antígeno aglutinar con el suero del paciente, enfermedad activa, porque está detectando una IgM. Y se entiende. Cuando ustedes ven que aglutina IgM aglutina con el antígeno y aglutina con el antígeno H, ambos ya se ha desencadenado el antígeno, la inmunoglobulina G, porque para el antígeno H reconoce la inmunoglobulina G, es tardía. Pasó la M. Claro, porque hasta que ha reconocido el cuerpo, ya comenzó a sacar IgM, cuando reconoce el flagelo, y es de la misma bacteria, rápidamente va a cambiar a IgG. Entonces, el H es IgG y el O es IgM. Por eso es que el O comanda. Si el O, títulos altos, salmonelosis, ¿no? Ese es el que manda. Pero ¿qué sucede? A veces el O no responde, y el H sí. ¿Y qué interpretamos ahí? H aglutinado, no mayor a 320 muchas veces, y yo de repente estoy en 40. ¿Qué pasó? ¿Qué cosa es? Portador. Salmonella está viviendo feliz y contento en la vesícula biliar. Paciente portador. ¿Por qué? Porque si hay flagelo, vamos a tener altos títulos de IgG, Claro. y esa es la que nos va a estar marcando el estado de portador del paciente. No está activo, pero ¿qué pasa? De repente no ha dormido bien unos días, no ha comido bien, sueño, somnolencia, dolor de cabeza, falta de apetito, siente que no tiene fuerza en las piernas, ay, no sé qué me pasa, parece que me va a dar un resfriado, ¿no? Y así están 2, 3 días. ¿Qué pasó? Salmonella salió, nuevamente a alimentarse, a recorrer tu sistema, y luego nuevamente se oculta, ¿no? Entonces, el portador vive con salmonella. ¿Cómo se cura? No hay, porque los antibióticos no llegan a la vesícula biliar. ¿Solución? Extirpación. Yo creo que tengo Ya, ¿no se han sacado la muestrita para hacer ese estudio? No, de todos modos. Y había reactivo positivo. Hay un tema para la investigación. ¿Cómo haríamos un estudio de pacientes portadores? De repente, con prueba inmunológica, mire, la prueba de vida, la que ustedes han hecho, es una prueba totalmente inespecífica. Los clínicos de infectología no quieren ni ver, ¿no? Que realmente dicen que no sirve. Y tienen razón, ¿saben por qué? Porque ese flagelito que ustedes ven de salmonella es muy parecido al flagelo de Proteus. Y Proteus vive normalmente en la cavidad intestinal. ¿Sí o no? Es parte de nuestra microbiota algunas veces, está más, menos, ¿no? Así que, ¿qué sucede? Que muchas veces nuestros anticuerpos reconocen al flagelo de Proteus confundiendo con eso. Entonces hay una mezcla y finalmente no es nada específico. Pero sí hay una prueba específica que se llama la prueba de
microhemaglutinación para salmonella. En nuestro país casi no entra, pero sí en otros países. Y lo disponen en sus sistemas de salud y son altamente específicos. En Cayetano Heredia hicieron un estudio y compararon la prueba de Widal con este método que les mandaron a traer. Casi más de la mitad de los diagnósticos positivos pasaron de la negativa. ¿Cómo es? Prueba microhema. Aglutinación. Es una prueba muy buena. Esa debería entrar. Y la otra forma de poder investigar a portadores, pues es con el cultivo, ¿no? El cultivo, aislamiento directo del patógeno. Bueno, ya estamos explayando mucho, creo que ya terminó la hora. Sí, así es. ¿No? Ya finimos, ¿no? ¿Cuánto se pasó? Correcto, 3 minutos. Ya termino, ya solamente para finalizar, por favor, chicos. Bien, esto es para mostrarles el panorama de los anticuerpos policlonales, ¿ya? Que hemos dicho que tendríamos que inocular a una ratita, a un ratón con un antígeno específico, pero recuerden que ese antígeno específico no quiere decir que no tenga varios determinantes antigénicos, y hemos visto que una bacteria tiene, pues hay de colores, ¿eh? Y cada color nos muestra que es un antígeno diferente, pero en la misma bacteria. Al ingresar, ¿qué va a pasar? Cuando pase a la inmunidad humoral, estos linfocitos B que reconocen cada uno de esos antígenos van a formar clonas de linfocitos B para cada antígeno que han reconocido. Y entonces vamos a tener una clona que va a producir un anticuerpo para la pared, otro para el flagelo, otro para el virus, de tal manera que todo está mezclado y no hay nada específico. ¿Cierto? Policlonal. Pero ustedes, fíjense, cuando trabajan con los reactivos, sobre todo los grupos sanguíneos que van a hacer, en el reactivo les va a decir anticuerpos monoclonales. Y algunas veces va a decir anticuerpo policlonal. ¿Qué cosa preferiríamos cuando trabajamos con inmunodiagnóstico y vamos a solicitar nuestros reactivos para trabajar en nuestro laboratorio? Claro que cuesta un poquito más, pero yo quiero especificidad y sensibilidad. Así es que muchos reactivos están diseñados con anticuerpos policlonales y la verdad dan muchas reacciones cruzadas, ustedes han visto. Pero trabajar con un anticuerpo monoclonal, o sea que es único y que solo me va a reconocer un antígeno netamente, me da especificidad y me da sensibilidad. Así que, ¿pero cómo puedo conseguir anticuerpos monoclonales? In vivo, cuando nos da un cáncer. ¿Qué cáncer? Mieloma múltiple. Todo paciente atacado por mieloma múltiple se vuelve monoclonal, estimados. Esa es la pena y la tristeza. No tenemos los diversos anticuerpos como IgE, no sale, IgM. Si de repente es monoclonal para IgM, solo IgM. Si es monoclonal para IgG, solo IgG. ¿Y quién nos defiende contra los parásitos? ¿Quién nos defiende contra las bacterias mucosas? El paciente muere por infecciones múltiples, porque no hay nada. Entonces, pero obviamente eso no es normal. Pero yo puedo hacer que un linfocito B se vuelva productor de un anticuerpo exclusivo. O sea, puedo hacer que produzca anticuerpos monoclonales. ¿Cómo? Pues ustedes saben, ¿no? Los grandes científicos que nosotros nos admiramos, se pusieron a pensar y dijeron, ¿qué cosa es un linfocito B en un paciente que tiene mieloma? Es productor de un anticuerpo monoclonal. O sea que solamente está produciendo anticuerpos para un antígeno en particular. Y alguien dijo, ay, a eso necesitamos para nuestras pruebas inmunodiagnósticas. Yo quiero buscar, de repente, quiero diseñar una prueba rápida para salmonella. Porque no hay algo específico. ¿Okay? Cojo mi soporte de nitrocelulosa y tengo que insertar por inmunotransferencia o por Western blot, ¿no? Etcétera. Tengo que insertar los anticuerpos que yo quiero, que ves ahí, para que luego me capturen un antígeno específico, ¿verdad? Entonces, ¿pero cómo puedo tener anticuerpos puros que solo me reconozcan un antígeno? Cogen linfocitos B sanos y los fusionan con un linfocito B tumoral, en este caso que tiene mieloma. Exacto. ¿Y qué hacen? De ese linfocito sano, cogen la particularidad de ser un productor adecuado de anticuerpos, ¿no?
y que pueda reconocer los antígenos que yo le presente. Y del mieloma coge la monoclonalidad, uno solo y la inmortalidad. Porque una vez que se fusionen, porque bien conductores, chicos, se rompen las membranas, pero no para que se destruya, sino que se abre para que se fusionen los dos núcleos. Y se fusionan ambos cromosomas hasta que se conviertan en una sola célula. Y esa célula nueva se llama hibridoma. Ese hibridoma tiene características, uno, de inmortalidad, nunca va a morir. Otro, que todo el tiempo va a secretar un solo tipo de anticuerpo. Entonces, una vez que yo tengo los hibridomas en el laboratorio y así tengo mis pocillos listos, ¿qué quiero fabricar? Un anticuerpo para salmonela altamente específico. ¿De dónde? Del flagelo, de la fibra o de la pared, un LPS, y se lo coloco ahí. El BCR va a capturar eso y solo para eso voy a tener. De tal manera que luego cosecho y solamente comienzo a insertar en mis test. ¿Ve? Bueno, eso es a gran rasgos. Y así puedo yo presentarle pues el antígeno que yo quiero a este, el antígeno que yo quiero aquí, 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 y cada uno me va a tener un clon específico para un antígeno en particular. ¿Ya? Con los otros grupos, nosotros estamos trabajando el tiempo de seminarios, estimados. ¿Ya? El tiempo de seminarios es más que una exposición, ¿no? Un seminario viene a ser prácticamente una presentación de mayor nivel, donde podemos apreciar el nivel alcanzado, ¿no? Por grupos de estudiantes. Pero lamentablemente no puedo ejecutar eso con ustedes, ya que la mayor parte está en forma virtual, ¿no? Los que tendrían que exponer serían ustedes tres. Entonces, para el caso de ustedes no voy a poder aplicar esa metodología, sino que continuar con nuestros exámenes cotidianos. Ya saben que la próxima semana nosotros tenemos, este domingo, tenemos el fast test de este tema, ¿ya? Y 10 preguntas, estimados, ¿ya? 10 preguntas de este tema. Ya saben que tenemos 2 consolidados, pero en esta vez va a ser solo uno, ¿ya? Un solo consolidado que vamos a dar en la semana 15. ¿Y va a ser el final? El final es el examen final, del 16. O el 14 podemos tomar, para que puedan tener. Pero luego vamos a tener fast test. Ya fast test y de ahí sale su promedio y de ahí los puntos. Y ya saben, interpretativo, porque todo es mixto de acá en adelante, chicos. Esas imágenes. Agradecerles por su tiempo, estimados. Muchas gracias. Eso sería todo.